¿Qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pia Castro. La Unión Europea da la mayor muestra de apoyo a Ucrania al alabar su candidatura al bloque comunitario. Los detalles. Bruselas dio hoy la mayor muestra de apoyo a Ucrania al concederle el estatus del país candidato a la adhesión a la Unión Europea. El presidente Zelensky califica de histórica la aceptación de esta candidatura. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictamina que los estadounidenses tienen derecho a llevar armas en público. La decisión se produce en un momento en el que los legisladores intentan reforzar las restricciones a la tenencia de armas. 11º día de protestas en Ecuador. Las manifestaciones indígenas se tornan cada día más violentas en Quito. 3 personas han fallecido y casi un centenar quedaron heridas. Protestas indígenas contra el alza de precios de combustibles. El presidente Lasso se ha abierto ahora al diálogo, pero ambos lados ponen condiciones. Los países de la Unión Europea han acordado conceder a Ucrania y Moldavia el estatus de candidatos a la adhesión al bloque a la Unión Europea. Esta decisión, adoptada en la primera jornada de una cumbre europea en Bruselas, ocurre 4 meses después del inicio de una guerra de Rusia en el país. El proceso completo de adhesión, sin embargo, puede llevar varios años para ser efectivo. Los manifestantes fuera del edificio del Consejo de la Unión Europea en Bruselas vieron cómo sus demandas coincidían con lo que los 27 líderes de la Unión Europea decidían puertas adentro. Todos acordaron dar a Ucrania y a Moldavia el estatus de candidato a ingresar en el bloque. La decisión no era inesperada, dado los comentarios de algunos líderes antes de la reunión. Una vez más mostraremos nuestra solidaridad con Ucrania, pero también tomaremos una decisión importante para el futuro europeo de este país. El canciller alemán, junto a otros 2 poderosos líderes de la Unión Europea, el francés Emmanuel Macron y el italiano Mario Draghi, habían viajado a Kiev a principios de junio para respaldar la candidatura de Ucrania. Otros, sin embargo, se habían mostrado escépticos debido a cuestiones como la corrupción y el Estado de Derecho. Pero la guerra se transformó en un argumento de peso. Actualmente sería posible concederles el estatus de candidato. Y por supuesto que la situación geopolítica desde finales de febrero, con la horrible y despreciable agresión de Rusia a Ucrania, también forma parte del debate. Ucrania tendrá que cumplir una larga lista de criterios antes de poder entrar en la Unión Europea, un proceso que podría llevar años, incluso décadas. Muchos ucranianos verían la decisión como una señal de que su país pertenece a la familia europea. Incluso durante una guerra tan brutal, las instituciones democráticas de Ucrania se han mantenido. Incluso ahora estamos extendiendo los valores europeos. Los líderes de los 27 también discutirán si la Unión es capaz de recibir nuevos miembros en el corto plazo. Muchos coinciden en que el bloque necesita una reforma interna para competir en el escenario internacional y también en que la guerra que tiene lugar pegada a sus fronteras lo hace todo mucho más urgente. El presidente ucraniano Zelensky ha asegurado que el futuro de Ucrania está en la Unión Europea una vez que los líderes de los 27 países han concedido el estatus de candidato. Y esto fue lo que dijo el embajador de Ucrania ante la Unión Europea. Escuchemos. Es muy importante para toda la sociedad ucraniana, para el ejército, que les da una clara razón por la que luchar. Nuestros soldados están llamando a casa y preguntan desde el frente: ¿qué pasa con nuestro estatus de candidato? Es increíble lo importante que esto es para el pueblo ucraniano. Es una cuestión de dignidad, de luchar por un país que tiene un futuro europeo. Bueno, y en Bruselas le preguntamos a María García Sornosa si realmente es un día histórico para Ucrania con todo este proceso que podría durar años y años.
Sí, día histórico, sobre todo por la fuerza de la imagen y por el momento en el que llega, en medio de ese recrudecimiento de las luchas en el Donbass. Este paso va a infligir, no hay ninguna duda, una gran dosis de moral a la sociedad, al liderazgo y sobre todo al ejército ucraniano, pero sus implicaciones de momento son más simbólicas, porque ello no implica abrir de facto negociaciones de adhesión. Para eso el país debe emprender un paquete de medidas que serán casi revolucionarias, y nadie aquí en la capital comunitaria esconde que el camino de Ucrania hacia la Unión Europea va a ser muy largo y muy duro. Para que se hagan una idea, Macedonia del Norte ostenta este estatus de país candidato durante casi 2 décadas y todavía no cuenta con esas negociaciones de adhesión abiertas. El proceso de entrada a la Unión Europea dura de media unos 10 años y con toda la gente que hablamos aquí en Bruselas, Pías, nos reconocen que al menos Ucrania va a culminar esa entrada, va a ser miembro de la Unión Europea en un periodo no menos de 2 dígitos. Bueno, y mientras en Bruselas prosiguen los esfuerzos diplomáticos, Rusia ejerce una presión renovada en el este de Ucrania. El gobernador de la región de Lugansk afirmó que es posible que las tropas tengan que retirarse de la ciudad de Lysychansk en la línea del frente para evitar ser cercadas. El ejército ucraniano confirmó la pérdida de 2 asentamientos a unos 5 kilómetros de esta ciudad, añadiendo que las tropas rusas estaban tratando de rodear allí a sus soldados. Imágenes de drones publicadas por la televisión rusa muestran presuntamente bombardeos llevados a cabo cerca de la ciudad. Bueno, y en Pekín, la capital de China, se celebra desde este jueves la 14ª cumbre de los llamados BRICS, las 5 mayores economías emergentes, aunque su objetivo de elaborar un esquema para una nueva era de desarrollo global, el protagonismo está en la guerra de Ucrania y en la pandemia, por supuesto. Rusia forma parte de este grupo, lo que significa ahora el regreso de Putin a un foro internacional. El presidente ruso anunció en este foro que está reorientando los intercambios comerciales y las exportaciones de gas y petróleo de su país hacia los integrantes de los BRICS. Putin ha pedido al grupo una mayor cooperación frente a lo que calificó de acciones egoístas occidentales, refiriéndose a las sanciones que castigan a Moscú por su ofensiva en Ucrania. Y sobre sanciones y sobre el gas vamos a hablar también con Paco Furio, que lo va a analizar. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pilla? Pues Alemania ha activado la segunda fase de un total de 3 de su plan de emergencia energética ante la reducción del suministro de gas desde Rusia. El ministro de Economía y Clima, Robert Habeck, afirmó que el gas es ahora un bien escaso aquí en Alemania. Del nivel de alerta temprana se ha pasado ahora al nivel de alarma. La situación es grave y el invierno llegará, dijo Habeck, que llamó a los alemanes a ahorrar gas. También mandó un mensaje al anterior gobierno conservador de la canciller Angela Merkel, de quien dijo no reconoció la necesidad de reducir la dependencia energética de Alemania respecto de Rusia. La situación llevaba tiempo gestándose, pero ha sido esta semana cuando Rusia ha reducido el suministro a través del gasoducto Nord Stream 1. Como respuesta, Alemania activó la fase 2 de su plan de emergencia ante el riesgo de escasez en el suministro a largo plazo. Según el ministro de Economía alemán Robert Habeck, aunque actualmente el suministro está garantizado, la situación es grave. El gas es a partir de ahora un recurso escaso en Alemania, y lo digo pese a que el suministro está actualmente garantizado. Las reservas de gas en Alemania están en el 58%. Berlín pretende elevar esa cifra hasta el 80% en octubre y a un 90% en noviembre para poder satisfacer la demanda durante los fríos meses de invierno. Un elemento clave será ahorrar gas en la medida de lo posible, así como redoblar los esfuerzos para encontrar más fuentes alternativas que permitan seguir reduciendo la dependencia de Rusia. Por su parte, Moscú parece cómodo con la situación. Hay quien ve en ello una represalia política a las sanciones europeas, unas maniobras que Alemania ha calificado de ataque económico. Estamos en un conflicto económico con Rusia. El gas y la energía se están utilizando como arma contra Alemania. Desde mi punto de vista, con el objetivo de destruir lo que ha distinguido a Alemania y a Europa en las últimas semanas y meses, nuestra gran unidad y nuestra solidaridad con Ucrania. Queda por ver si Alemania acabará activando la tercera y última fase del plan de emergencia. Sea como sea, lo que es seguro es que el próximo invierno será muy probablemente oscuro y frío.
Y Netflix vuelve a anunciar recortes de empleo. A los despidos de abril se van a sumar 300 más, la mayoría en Estados Unidos, debido sobre todo a una caída en sus suscriptores. Se espera también que Tesla anuncie una ronda de despidos. De momento el mercado laboral de Estados Unidos sigue fuerte, pero se empiezan a apreciar ya algunas señales de enfriamiento que coinciden con las previsiones de desaceleración económica. Ana Nieto, ¿cuáles son estas señales de enfriamiento? Bueno, de momento hay que decir, sin duda ninguna, que el mercado sigue inequívocamente fuerte, muy fuerte, pero sí que es verdad que hay algunas señales de enfriamiento, algunas señales de que esta fortaleza puede no mantenerse durante muchísimo más tiempo. Una de las primeras es, por ejemplo, hoy, que hemos conocido cuáles son las demandas de ayuda de desempleo. Las iniciales hoy han estado por debajo de las de la semana pasada, pero llevan 5 meses de subida. Esto es una de las señales. La siguiente es que pronto vamos a conocer cuál ha sido la creación de empleo de este mes. En mayo se crearon 390.000 empleos, sin duda una cifra muy fuerte, pero también sin duda una de las más bajas de los últimos meses. Y lo que llamó más la atención era que los salarios dejaron de crecer en la medida que habían estado creciendo durante ese tiempo. Es decir, ya no hay la tensión en el mercado laboral que había antes. Sigue siendo un mercado muy fuerte, pero están empezando a rescindirse contratos, a congelarse planes grandes de contratación y se empiezan a producir algunos despidos como los que están pasando ahora mismo en Netflix, los que pueden producirse en Tesla. La mayor parte de las empresas que están despidiendo gente son empresas de tecnología que crecieron muchísimo durante la época de la COVID y en el sector de la vivienda, que también son los más sensibles al cambio de las tasas de interés de la que está produciendo la Reserva Federal. ¿Cuáles son las previsiones para la segunda mitad del año? Pues los analistas están viendo cómo la demanda está empezando a caer, cómo hay algunas tensiones ya en la producción manufacturera, también en las ventas de servicios y estamos viendo un momento en el que se están haciendo algunas transiciones a una estabilización o un cambio a la baja en muchas de las actividades de la economía. El presidente de la Reserva Federal dijo hace unos días que el mercado laboral está insosteniblemente alto. Eso quiere decir que con las subidas de tasas que se van a producir y con el drenaje de la liquidez que se va a producir en los mercados, puede acabar el año por encima del 3,6% que ahora mismo está. Pero no se prevén despidos masivos de momento, simplemente menos contrataciones. Gracias, Ana, desde Wall Street. Y seguimos en Estados Unidos. Exactamente, porque el Tribunal Supremo allí anuló una ley del Estado de Nueva York que exigía un permiso para llevar un arma en público. En esta decisión, el tribunal resolvió que los estadounidenses tienen un derecho constitucional a llevar armas de fuego en público. El histórico dictamen impedirá que otros estados apliquen restricciones similares y supone el primer fallo importante de este tribunal sobre control de armas en más de una década. Y sobre esta decisión vamos a hablar ahora con Washington, con Pablo Pardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una decisión sin duda histórica que llega tras los recientes tiroteos masivos que han reabierto el eterno debate en Estados Unidos. ¿Cómo llega este Tribunal Supremo a esta sentencia? Hola, buenas noches. Sí, el argumento fundamental del Tribunal Supremo es que el derecho a portar armas no tiene restricción. Así se afirma literalmente en la opinión de los 6 jueces que están a favor de esta medida, que escribe precisamente Clarence Thomas, que es un juez que ahora mismo está siendo bastante controvertido porque su esposa Ginny jugó un papel importante en los intentos de Donald Trump de revertir los resultados de las elecciones en 2020. Fundamentalmente, esa es la razón. Es decir, según Clarence Thomas y según los otros 5 jueces que concuerdan con él, el derecho a portar armas no puede ser restringido si lo llevan a cabo ciudadanos o si lo ejercen ciudadanos que están de acuerdo con la ley y que no tienen antecedentes penales ni problemas con la justicia. El presidente mismo lo dijo, Joe Biden, una profunda decepción, un día negro para Estados Unidos.
Bueno, desde luego que cuantas más armas hay, pues más muertes hay, de eso no cabe la menor duda. En Estados Unidos no hay cifras oficiales de cuántas personas fallecen al año por efecto de las armas de fuego, porque de hecho está prohibido desde el año 1995, que la mayoría republicana en el Congreso lo prohibió. Desde luego que no es, digamos, una solución que parezca muy tranquilizadora. No solamente afecta a Nueva York, afecta además a otros estados, entre ellos California, el más poblado del país, afecta a Maryland, que está aquí al lado de Washington, y esto desde luego que tiene consecuencias claras. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene aproximadamente el 4% de la población mundial y tiene tantas armas como el 96% restante, con lo cual digamos que no es que el país tenga, digamos, falta de armas, sino más bien todo lo contrario. Esto además llega justamente cuando el país está muy traumatizado tras las matanzas de Buffalo, precisamente en el estado de Nueva York, y de Uvalde en el último mes y medio, las dos, y justo cuando el Senado está aprobando la que va a ser la primera ley que restrinja, siquiera mínimamente, el acceso a las armas de fuego, pues en torno a desde hace aproximadamente 27, 28 años. Muy interesante el contexto de cómo se lleva a cabo esta decisión en el Tribunal Supremo. Muchísimas gracias por este análisis. Y nos vamos a otra protesta, un 10º día de manifestaciones en Ecuador. Estas protestas indígenas se tornan cada vez más violentas. En Quito, gobierno, manifestantes están lejos de una solución. El presidente Lasso ha tendido la mano al diálogo, pero el líder de los manifestantes condiciona una eventual negociación a que Lasso desactive el estado de excepción y retire a los militares de Quito. La violencia de las marchas se ha saldado de momento con 3 muertos. Ecuador vive otra jornada más de violencia. Los manifestantes exigen al gobierno reducir los precios de los combustibles, atender el problema del desempleo, regular los precios de los productos del campo y combatir el crimen, entre otras demandas. Nuestro sueldo es muy bajo y lo que el gobierno que ha subido el costo no nos alcanza para nada. Pues la principal demanda para el gobierno es que se nos trate con igualdad a todos los sectores, tanto sector pobre, clase media, clase alta. El gobierno de Guillermo Lasso se muestra abierto a un diálogo con los líderes de las protestas, pero para sentarse a la mesa, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador exige el cese total de la represión y la criminalización y la derogatoria del estado de excepción. Además, ya han dejado claro que no van a parar las manifestaciones hasta que no consigan todas sus demandas. Venimos por los 10 puntos y regresaremos con esos 10 puntos, compañeras y compañeros. El país entra hoy en su 11º día de paro nacional. Los bloqueos y los disturbios han hecho que comience ya la escasez de alimentos y combustible. La capital de Ecuador, Quito, está virtualmente paralizada. El pulso entre indígenas y gobierno está muy lejos de llegar a su fin. Bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo allí. Directamente está Johan Ramírez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos llega la información de que miles de indígenas tratan de entrar en estos momentos al Congreso. ¿Cómo está la situación en la capital? Pía, puedo decirte, yo estoy acá en el lugar donde los enfrentamientos han ocurrido. Aquí a mi mano izquierda se encuentra la Casa de la Cultura, que hasta hace muy poco, hasta esta mañana, estaba tomada por la policía, protegida, no dejaban entrar allí a los indígenas. Es un lugar donde históricamente los indígenas, cuando vienen a la ciudad de Quito, pueden ocupar ese sitio. La policía se retiró, los indígenas pudieron tomar el lugar. La mañana transcurrió en absoluta normalidad y de pronto comenzaron los enfrentamientos. La información que tenemos por parte de los indígenas es que hubo una provocación por parte de las fuerzas del orden, algo que las fuerzas del orden han negado, y que por allí comenzaron entonces los enfrentamientos. Detrás de mí es donde está la Asamblea Nacional y ese es el sitio donde, según tenemos información, un grupo de mujeres intentaba entrar de manera pacífica, pero hubo algunos enfrentamientos. Fíjate que ahora mismo hay gente que comienza a correr porque los enfrentamientos y los gases lacrimógenos están aquí apenas a unos 100 metros de nosotros donde estamos, y puedo decirte también que pues vimos hasta hace muy poco, luego
cayó la lluvia, eso amainó un poco las cosas, la gente se dispersó un poco, pero ahora que ha cesado la lluvia, la gente regresa. No sé si puedes escuchar las detonaciones que no cesan acá en el centro de Quito, Pía. ¿Qué piden las organizaciones indígenas para sentarse a negociar? Has hablado tú hace muy poco con Leónidas Issa. Sí, Pía, puede ser, conversé hace muy poco con Leónidas Issa, que es el líder de la CONAIE, la Confederación Indígena que está liderando estas manifestaciones, que está convocando estas marchas. Ellos están exigiendo el cumplimiento de 10 puntos para poder sentarse a negociar. Uno de ellos, por ejemplo, es que se reduzca el precio del combustible, que se reduzca la producción petrolera y la producción minera, que se protejan los territorios de los indígenas, que se retiren las fuerzas policiales de las calles, que se desmilitaricen algunas zonas acá de la ciudad que hasta hace poco, como esta Casa de la Cultura, por ejemplo, que estaba tomada por los militares, ellos exigían que se desmilitarizara. Eso sucedió y conversé con Leónidas Issa y él me dice que toman eso como una buena señal, como una señal de que el gobierno sí quiere sentarse a dialogar. Pero fíjate, de nuevo hay enfrentamientos y eso crea algunos problemas. Son 10 puntos muy ambiciosos. Por ejemplo, reducir el precio del combustible es algo muy complicado porque eso haría que el presupuesto del Estado se viera afectado y compromisos internacionales con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, se vieran afectados. Eso difícilmente pueda suceder. Leónidas Issa me dijo que ellos están dispuestos a aceptar algunas concesiones, a negociar, que esos 10 puntos tal vez no se tienen que cumplir en su totalidad, pero hay algunos que sí son absolutamente necesarios. Todo esto ocurre, Pía, mientras, como te digo, pues los enfrentamientos siguen ocurriendo acá en el centro de la ciudad. Una situación bastante tensa por lo pronto, Pía. Johan Ramírez, lo escuchábamos, lo vemos, gracias. Nos vamos ahora a Chile. El gobierno allí y la Federación de Trabajadores del Cobre reanudaron las negociaciones sobre el conflicto generado por el anunciado cierre de una mina en la región de Valparaíso por parte de la estatal chilena del cobre, Codelco, la mayor productora de cobre del país y una de las mayores del mundo. La organización sindical confirmó el fin del paro tras llegar a un acuerdo con Codelco, luego de intensas protestas y una huelga que incorporó a unos 50.000 trabajadores de 26 sindicatos. Las manifestaciones se iniciaron el viernes con bloqueos en vías de acceso a las divisiones de la Codelco, barricadas, movilizaciones en las cercanías de la fundición Ventanas. El acuerdo incluye dar continuidad a la mina y potenciar su refinería. Bueno, y en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud respondió a la oposición en el Congreso local por el uso de ivermectina contra el COVID-19 al inicio de la pandemia en 2020. Según las autoridades, la entrega de esta droga antiparásitos no fue un experimento y tuvo respaldo científico. El gobierno de la capital mexicana gastó millones en la compra de ivermectina y la distribuyó a unos 200.000 pacientes con base en un artículo científico que luego fue retirado por inconsistencias. Claudia Cerezo tomó ivermectina durante 2 años. La mujer de 53 años había leído en redes sociales que servía para prevenir el COVID-19, pero le resultó ineficaz. El 4 de enero de este año, ella y su marido se contagiaron. En la Clínica 15 del Seguro Social, un hospital público, les entregaron un kit médico con ivermectina, pero el medicamento no aparecía en la receta. Claudia se queja de que no le dieron información y siente que experimentaron con su salud. No hubo nada de información por parte del Seguro Social, ni en su página, ni los doctores, nadie nos decía nada. Y pues sí, como te sientes, pues como que te toman el pelo, ¿no? Así como que, pues tómatelo y a ver qué pasa. Hasta 200.000 pacientes han recibido un kit médico repartido por la Ciudad de México que contenía ivermectina. Claudia es una de ellas. Pese a que la Organización Mundial de la Salud y el propio gobierno federal desaconsejaron el tratamiento con este desparasitante, las autoridades capitalinas elaboraron una encuesta con apariencia de ensayo clínico para justificar su uso. El documento fue publicado en SocArchive, un repositorio de investigaciones científicas sin corroborar, pero en febrero fue eliminado después de que el sociólogo Juan Pablo Pardo Guerra, investigador en San Diego, denunciara datos engañosos. Eso, además de las fallas estadísticas que eran tremendas, era una base de datos increíblemente mal construida.
el análisis era sesgado, los métodos cuasi experimentales que utilizaron generaban resultados positivos, pero era forzando los datos. El gobierno de la Ciudad de México defendió la distribución de la ivermectina por su bajo riesgo y costo en un momento inicial de la pandemia en el que no había mucha evidencia ni tratamientos disponibles. Sin embargo, rechazó dar una entrevista a DW para responder si era ético suministrar un fármaco sin efectos comprobados y sin brindar información a los pacientes. El analista en salud pública, Xavier Tello, supone que existió la necesidad de avalar la compra de cerca de 300.000 cajas de ivermectina por valor de 1,5 millones de dólares. Se han puesto a ver que había volúmenes de medicamentos que se compraron, sobre todo cuando se dieron las primeras noticias de un posible uso. La justificación, y muy mala justificación por la secretaria de Salud de la Ciudad de México, es que era lo que tenían como evidencia disponible. Y perdón, no había evidencia. Ciudad de México ha dejado de repartir ivermectina, pero el desparasitante todavía es promovido por los antivacunas mediante informaciones falsas que pueden costar vidas. Más de una veintena de países en todo el mundo se han acercado a la ivermectina para tratar el COVID. 10 de estos en América Latina. Perú, Bolivia y Brasil recomendaron su uso al inicio de la pandemia, pero luego algunos lo desaprobaron debido a la falta de evidencias sobre su efectividad. Bueno, nos vamos ahora a otros temas que también son importantes en el día de hoy. El presidente de México aseguró que investigará a fondo sobre el asesinato de los 2 sacerdotes jesuitas y su guía turístico ocurridos el pasado lunes. El presunto homicida ha sido ya identificado en cuenta con una orden de detención desde el 2018 por el asesinato ya de un turista estadounidense. Por el momento se desconocen los motivos del crimen. Al menos 5 personas murieron, entre ellas 3 niños, tras un incendio en un edificio en Buenos Aires este jueves. Todavía se investigan las causas que provocaron la explosión. Las 5 víctimas mortales fueron rescatadas con vida, pero fallecieron en el hospital a causa de la inhalación de humo y quemaduras. Otras 35 personas resultaron heridas. La derrocada líder birmana Aung San Suu Kyi fue trasladada a confinamiento solitario en una prisión de la capital, Nay Pyi Taw. La Nobel de la Paz se encontraba bajo arresto domiciliario desde el golpe de Estado el año pasado. San Suu Kyi se enfrenta a una serie de cargos que, según sus partidarios, esconden una motivación política. El fabricante estadounidense de ropa deportiva Nike ha anunciado que se retira ya por completo de Rusia. La marca suspendió sus operaciones hace 3 meses en respuesta a la ofensiva en Ucrania. Y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos y hasta dentro de un rato con más información internacional.